Hola hermanos, bienvenidos a esta clase relacionada al libro de Jueces en esta oportunidad. El libro de Jueces lleva este nombre por todos aquellos caudillos o jefes militares que Dios puso para liberar a Israel de varios periodos de opresión extranjera. Los jueces fueron 15. Y este periodo se caracteriza por un tiempo muy oscuro, en donde había fluctuación en la fidelidad a Dios de parte del pueblo de Israel. Este periodo dura 350 años, desde la muerte de Josué, que repartió la tierra, hasta Primera Samuel. Samuel fue el último juez y profeta de este periodo. Entonces este periodo dura esos años, 350 años aproximadamente. Las divisiones principales de este libro son, capítulo 1 al 3, la rebeldía y la desobediencia de Israel. Ya vamos a ver un poco de esto. Del capítulo 3 al 16, cada uno de los jueces libertadores que intervino para liberar de la opresión extranjera. En el capítulo 17 al 21 vemos la corrupción y la anarquía, que es una evidencia del estado espiritual de este momento histórico. Y vemos hoy un ciclo que se repite vez tras vez, que vamos a leer en Jueces capítulo 2, que es lo que sucede a partir del versículo 11, si me acompañan. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, porque Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Vemos acá que Israel en este periodo tenía un corazón dividido y su fidelidad estaba dividida. Y vemos acá que se repite un proceso en donde había un abandono de Dios, dejar de servir, de adorar, de amar al Señor, y se volvían buscando respuesta, buscando protección, buscando guía, buscando provisión y ayuda en los Baales y en Astarot, que eran los dioses cananeos. Hay un link que ustedes pueden buscarlo, donde hay una descripción de quiénes eran esos dioses, Baal y Astarot. Y realmente, hermanos, uno de ellos era un dios al cual se le ofrecían niños vivos. Era Moloch. Se entregaban niños y se quemaban allí en ese altar. Y parte de la adoración a este
a estos dioses era la prostitución religiosa, es decir, eh, parte del culto involucraba relaciones sexuales con el sacerdote o la sacerdotisa, y a los cuales también pagaban, por eso estaba relacionada con la prostitución. Entonces piensen en esto, cómo un pueblo que fue sacado de Egipto, puesto en una tierra, a los cuales escucharon la voz de Dios, donde vemos cómo vez tras vez de manera tan clara Moisés y los profetas les hablaban acerca de la idolatría, de no mezclarse, de no adorar a los dioses a donde ellos iban a ingresar, terminan haciendo esto, de adorar a estos ídolos. Y saben que los ídolos no son un pedazo de madera, los ídolos no son una imagen, no son un pedazo de mármol o de piedra labrada, perdón. Un ídolo, detrás de esa imagen, detrás de esa construcción, hay demonios, hay espíritus inmundos, hay principados y potestades demoníacas. Entonces, lo que ellos estaban haciendo, lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, es abandonaron de adorar al Dios santo, puro, recto, justo, bondadoso, misericordioso, y se volvieron a los demonios, a adorar a los demonios. Y cuando hacemos eso, realmente estamos abriendo una puerta espiritual para que Satanás corrompa todas las áreas de la vida social, todas las áreas de la vida personal. Este adorar a los demonios llevó a una corrupción tremenda, que después lean al fin de los jueces que hubo una violación masiva a una mujer, y después cosas terribles suceden cuando nosotros abrimos las puertas a los demonios. Y esto es incomprensible, como un pueblo que sabía que no debían hacer esto, inclinan su corazón, abandonan a Dios y abren la puerta a los demonios. Si ustedes quieren buscar en 1 Corintios capítulo 10, Pablo claramente dice en el versículo 14: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y sigue diciendo: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, por eso digo que un corazón dividido, que pretendían estar en comunión con Dios, pero también participar de la mesa de los demonios. Y esto trajo una sucesiva caída dolorosa para Israel. Este ciclo comienza así, con el abandono de Dios y el volverse a los ídolos. Esto también llevó a la opresión enemiga, porque, como decíamos, abrieron una puerta a Satanás. Y cuando abrimos la puerta a Satanás, Satanás trae una degradación del hombre, de la mujer, en todos los aspectos: físico, intelectual, emocional, y las pasiones de la humanidad se desatan de manera clara, tremenda, y eso también afecta en lo social, porque esta apertura al mundo espiritual trae consigo opresión enemiga. Pero en lo concreto del libro de Jueces significaba que aquí se levantaban los distintos pueblos de alrededor para oprimir
y para robarles, para quitarles territorio, para hacer invasiones que los debilitaban, que los herían y que tenían pérdidas de vidas, por supuesto, ¿no? Entonces, la opresión enemiga, el abandono de Dios trajo la opresión enemiga. Después, como relatábamos, bajo esa opresión, dice que el pueblo de Israel clamaba a Dios. Bajo esa opresión se volvían a Dios en arrepentimiento, reconocían que se habían apartado de Dios por lo que empezaban a experimentar en su vida espiritual. Y en ese arrepentimiento y clamor Dios tenía misericordia de ellos y levantaban los jueces, que eran, como les decía, caudillos militares, que los liberaban de la opresión enemiga. Pero ¿qué pasaba? Cuando Dios levantaba, extendía su misericordia y los liberaba, dice el capítulo 2, versículo 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles. Qué obstinación muchas veces la nuestra, de probar por un camino, probar por nuestros caminos y experimentar el fracaso, experimentar el dolor y volver a repetir el ciclo. Y esto tiene que ver con la falta de consagración, con la falta de una determinación de seguir fielmente al Señor. Y este era el ciclo en donde ellos probaban y volvían atrás, probaban y volvían atrás, y este ciclo se repitió cantidad de veces. Los principales jueces, vemos del capítulo 4 a 5 a Débora, del 6 al 8 a Gedeón. Gedeón, estuvimos meditando en estos días con unos hermanos sobre las señales que él pidió y cómo Dios le respondió. Yo les hago una pregunta: ¿podemos pedir señales a Dios? ¿Será que Él nos responderá? Le dejo picando esa pregunta. Vemos a Jefté del capítulo 10 al 12 y a Sansón del 13 al 16, que Sansón es el prototipo del hombre con dones, con habilidades espirituales sobrenaturales, pero con un carácter no rendido al señorío de Cristo, que hizo más mal que bien. Así que cuidados, porque los dones no son una evidencia de madurez. Los dones son una evidencia de la provisión de Dios, porque todos tenemos dones. Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿no? Y ahí está, tenemos en Romanos, en Corintios, todos los dones que están vigentes para la iglesia hoy. Pero que yo tenga dones no quiere decir que yo esté maduro. Y justamente este fue el problema de Sansón: no prestar atención a su vida espiritual, a rendir esos dones al señorío de Cristo. Bien, terminamos con esta parte de los jueces, que es realmente dolorosa, pero necesaria ver, porque muchas veces también nosotros vivimos periodos así como estos. Periodos en donde estamos luchando con nuestra carne, con nuestra obstinación, con nuestro corazón, y vivimos periodos de un día estar con el Señor y otro día apartarnos y entrar y salir así en estos ciclos. Y lo que Dios desea a través de estas experiencias es que uno tome la determinación de ser fieles a Dios. Y te animo para que, si estás viviendo ciclos de este tipo, que puedas consagrarte plenamente al Señor. Vamos al libro de Ruth. Ruth realmente es uno de los libros más hermosos de la Biblia. Tiene pocos capítulos, son 4 los capítulos, pero esta historia es una de las más hermosas de la Biblia y relata la entrega, la abnegación de una mujer
que decide refugiarse en el Dios de Israel. Ruth era moabita y por una serie de circunstancias que ya la vamos a leer, ella decide refugiarse en Dios y su vida cambia dramáticamente. Las divisiones de este libro son del capítulo 1 al 1.13, las aflicciones de Noemí; del capítulo 2, la fidelidad de Ruth; capítulo 3, Boz, el pariente redentor; el capítulo 4, la recompensa de Ruth. Y vamos a ver el mensaje central. En primer lugar, puse este título: saliéndose del perímetro de la voluntad de Dios, capítulo 1 al 13. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando allí la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. ¿Por qué este título, saliéndose del perímetro de la voluntad de Dios? Porque Dios había establecido, y si ustedes lo leen en la oración que hace Salomón, y también muchas de las enseñanzas en donde claramente estaba diciendo que cuando la tierra fuese visitada por hambruna, cuando hubiese opresión enemiga, cuando estuviesen viviendo distintos tipos de aflicciones, que lo que Israel debía hacer era volverse a Dios, porque la sequía, la hambruna, las aflicciones eran la manifestación de que ellos se estaban apartando de Dios. Entonces, la solución cuando estaban experimentando estos azotes, estas aflicciones, no era irse de Israel, no era salirse del perímetro de la tierra prometida, sino volverse a Dios, levantar el altar, consagrarse, santificarse. Esa era la voluntad de Dios. Sin embargo, ellos, ante la hambruna, ante la necesidad económica, ellos buscaron una solución geográfica, saliéndose de Israel y yendo a morar a los campos de Moab. Por eso ellos salieron del perímetro de la voluntad de Dios, se fueron a buscar una solución fuera de la voluntad de Dios, buscando recursos humanos. Y tremendo, porque ¿qué les sucede? Muere Elimelec, muere Malón y Kelión. Los 3 varones de esta familia mueren, y esta mujer, Noemí, queda desamparada. Así que tenemos que conocer cuál es el camino cuando existen distintos tipos de aflicciones y de problemas en nuestra vida, y es buscar primeramente el reino de Dios, es ordenar nuestro camino, es buscar a Dios, es arrepentirnos, es volver al altar y no salir a buscar soluciones de tipo humano. También dice allí que entonces se levantó Noemí con sus nueras y volvieron a la tierra de Israel. Qué bueno que es volver y regresar a la voluntad de Dios. Dios siempre tiene una actitud de misericordia con aquellos que regresan. Lo vemos en el hijo pródigo, pero lo vemos en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nos hemos apartado? ¿Cuántas veces hemos actuado de manera obstinada, buscando recursos, buscando en ídolos, buscando en el dinero, buscando en amigos, buscando en distintos caminos,
solucionar nuestros problemas, nuestras dificultades, buscar recursos para nuestra vida y, y nos hemos apartado. Por eso siempre es un tiempo oportuno cuando podemos regresar a la voluntad de Dios. Y dice que ella regresó con sus nueras. Ahí vemos a Noemí que les dice, miren, yo no les puedo dar hijos, así que no tiene ningún sentido que ustedes vengan conmigo, porque soy más un problema que una solución. Entonces dice el versículo 16 y 17 del capítulo 1 que Ruth le dice lo siguiente: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y acá vemos la fidelidad de Ruth, que había emparentado con Noemí por medio de su hijo, era su nuera, y se compromete, y esta promesa de fidelidad, este pacto de fidelidad, hasta incluso se usa mucho en los casamientos, ¿no es cierto? Porque realmente es una expresión tan profunda, tan poética, tan cargada de amor y de fidelidad, que es hermosa esta promesa que Ruth hace a su suegra. Vemos en el capítulo 2 que cuando ellas llegan y se establecen allí en Belén, vemos la actitud de Ruth. Ella va a trabajar a un campo, y en aquellos momentos, cuando existía la siega, tenían la obligación de dejar aquellos manojos que quedaban, esos restos que quedaban en el campo. Era obligación dejarlos para la gente más humilde, más pobre, que eran los que podían recoger y de eso poder sustentarse. Ruth va a buscar el trabajo más humilde, el de los pobres que venían a espigar en campos ajenos. Y allí ella dice que trabajó de la mañana a la noche, esforzadamente. Y en un momento el dueño del campo la ve y pregunta por ella, y le dice, vino de Moab, esta joven es moabita, volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Estoy leyendo el capítulo 2, versículos 6 y 7. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Queridos hermanos, hay bendición en el esfuerzo, en el trabajo. Esta mujer estaba complicada económicamente y no buscó la mejor oportunidad, sino que se remangó y comenzó en el más humilde de los trabajos. Y dice que los segadores, cuando la vieron, les llamó la atención de que ella estaba desde la mañana y que no había descansado por un momento. El esfuerzo, el trabajo. La verdad que me conmueve la historia de Ruth. Yo les animo a que lean completamente este libro, porque habla de que hay fruto en el esfuerzo, que hay fruto en el trabajo, que hay un resultado, que Dios ve nuestro trabajo, que Dios ve nuestro esfuerzo, que Dios bendice a aquel que se esfuerza. ¿Y qué pasó? Dice versículo 8, entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió vos
y le dijo: he aquí, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de su marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hermanos, qué tremendo, me conmueve la historia de Ruth, una trabajadora humilde y esforzada. Dice que vos ya le conocía el currículum. En poco tiempo ya la población sabía quién era esta mujer. En poco tiempo le presidía honra por sus frutos, por su manera de vivir. Y hallaba gracia, porque de hecho le dijo allí: vos no andes de acá para allá, quédate acá. Yo ya les he dado órdenes a mis criados para que te den agua cuando tengas sed, puedas acercarte. Y también después, más adelante, ustedes leen, le dio de la comida de los criados, de los que trabajaban en ese campo. Y dice que Ruth comió hasta alimentarse, y que como la porción era abundante, guardó para su suegra. Y cuando regresó esa noche, volvió con todo lo que había recogido, y también le llevó a su suegra. Qué tremendo. Hay remuneración para tu trabajo. Hay remuneración para nuestro trabajo. Dios ve en secreto, Dios ve en lo privado, Dios ve donde nadie ve. Y Dios bendijo a Ruth de manera sorprendente, porque providencialmente el campo en donde Ruth estaba trabajando era de Boz, que era pariente de Elimelech, que era el esposo que falleció de Noemí. Y este pariente podía redimir de las deudas y del estado calamitoso económico y de desamparo el cual tenía Noemí. Y entonces este pariente, que era Boz, decide redimir la situación de desamparo de Noemí, pero también involucraba casarse con Ruth y dar descendencia a Elimelech y a sus hijos. Y qué tremendo, porque el capítulo 3 habla de cómo Boz se mueve para hacer los trámites legales de su momento que tenía que hacer, y termina casándose con Ruth. Y Ruth, piensen esto, Ruth, que entró en ese campo como una simple pobre a espigar los restos, terminó siendo dueña de ese campo, la señora de ese campo, y en una posición preciosa, porque después, si leemos en la genealogía de Jesucristo, Ruth entró en la genealogía, en la ascendencia de sangre de Jesucristo, el Rey. Entonces, qué tremendo, también vemos en esta historia, en la historia de Ruth, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Cómo se goza el Señor con gente con este corazón fiel, humilde, trabajador, esforzado. Y Dios la bendice exaltándola y proveyéndole para todas sus necesidades de manera sorprendente y milagrosa. Y termino con esto, porque Jesucristo es nuestro pariente redentor. Vamos a 1 Pedro capítulo 1. El pariente redentor en el régimen legal que existía en Israel en aquellos tiempos exigía que, ante la insolvencia, la caída en desgracia de alguna familia, aquel pariente sanguíneo que estuviese cerca y tuviese con qué, tuviese recursos, pudiese redimir, tenía la obligación de pagar las deudas, de liberar si existía alguna situación de esclavitud, y también de incorporar a su bienestar a aquel pariente. Dice 1 Pedro capítulo 1, 18:
sabiendo que fuisteis rescatados. Ese rescate era el precio que pagaba el pariente redentor para redimir, para rescatar de la situación de pobreza y de miseria a su pariente. Entonces dice, sabiendo que fuisteis rescatados, es decir, que se pagó un precio para nuestra liberación, para nuestra insolvencia, para nuestra miseria. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, nosotros, nuestro pariente redentor, Jesucristo, nos compró no con oro o con plata, sino que nos compró, como dice el versículo 19, con su sangre preciosa. Este es el precio que pagó Jesucristo por amor a tu vida, por amor a mi vida, por amor a todos los que creen y confían en en la poderosa liberación que trae la sangre de Jesucristo. Así que el mensaje central del libro de Ruth es que Jesucristo es nuestro pariente redentor, que vio nuestra miseria, que vio nuestra pobreza y estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestro rescate y de nuestra liberación.